Segunda parte. Temporadas. La vida espiritual no ocurre en línea recta. No es una escalera donde subimos paso a paso hasta llegar a una cima. Es más bien como un campo que se cultiva según las estaciones. Hay temporadas de siembra y otras de cosecha. Hay tiempos de lluvia, de sol, de espera y de viento fuerte. Así es también el corazón que camina con Dios. Se transforma a través de las estaciones que Él permite. En esta segunda parte quiero compartir contigo algunas de estas temporadas. Años marcados por palabras clave, procesos internos profundos y enseñanzas que no llegaron de un día para otro, sino a través de vivencias reales, luchas sinceras y la guía constante del Espíritu Santo. Cada palabra tiene su carga espiritual. Cada lección tiene su cicatriz y su fruto. No hay un camino igual a otro, pero sí hay patrones divinos que se repiten. Cuando Dios trabaja en nosotros, lo hace por capas, con ritmo, con paciencia y con propósito. Tal vez estés en una temporada donde todo parece comenzar, o quizás estás dejando atrás algo que no lográs comprender del todo. Sea cual sea tu estación, Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue obrando, aunque no lo sientas. Él sigue hablando, aunque no lo escuches. Y te sigue guiando, incluso cuando no ves con claridad el destino. Esta parte del libro es para ayudarte a reconocer dónde estás parado espiritualmente y a interpretar con discernimiento lo que estás viviendo. Porque cuando aprendemos a leer nuestras temporadas, ya no vivimos desde la ansiedad del resultado, sino desde la paz de saber que todo tiene su tiempo bajo el cielo. El alma empieza a entender los tiempos de Dios. Capítulo 5. La palabra del año. Recuerdo una vez que el pastor inició un nuevo año diciendo que iba a predicar una palabra específica: arrepentimiento. Esto significaba que durante varios meses el foco estaría en esa palabra. Desde entonces yo he tomado como costumbre pensar en una palabra que represente una temporada particular de mi vida, y no solo un año nuevo. Quisiera en este apartado comentar sobre algunas palabras que marcaron tiempos específicos. Dios me ayude a recordarlas a todas. Y también quiero invitarte a ti a pensar en qué temporada de tu caminar estás y cuál es esa palabra que debe acompañarte. Quizá algunas de estas te sean útiles, o tal vez Dios te revele otras. Pero si haces el ejercicio de pensar cuál es la palabra de tu temporada, te aseguro que te dará enfoque, perspectiva y tu propósito estarán caminándose. La primera palabra: aprender. Creo que aprender fue una palabra que me marcó cuando le entregué mi vida a Jesús. Fue así porque me dispuse en mi corazón a simplemente aprender. Me gustaría aclarar que no fue de un día para otro, sino que en el medio atravesé muchas idas y vueltas, ya que no asistía con regularidad a la congregación y fue ahí que arrancó mi temporada de aprendizaje. Siento que no fue una pérdida de tiempo en sí mismo, porque había tantas cosas que pulir, tanto bloque de mármol que cincelar, pero el Señor es simple y poderosamente bueno con cada uno de nosotros. Recuerdo en este preciso momento la palabra que dice:
Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Está en Proverbios 16:6. Así es el método de Dios. Llegada la temporada, comencé a asistir con regularidad a los seminarios, reuniones de oración y reuniones de domingo. Teníamos una reunión especial donde nos juntábamos diferentes hermanas de la misma edad a compartir una palabra. Recuerdo que era los viernes. Esto fue muy especial. Años atrás, antes de la llegada de esta amiga que me llevó a Cristo, recuerdo que le pedí a Dios específicamente amigas cristianas. Necesitaba de alguien con quien compartir la fe y mis cargas. Como peregrino, finalmente me encontré con Fiel. Una oración contestada de nuestro Dios amoroso. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando comencé a congregarme fue como empezar de cero. Había leído las escrituras desde chica, pero nunca las había entendido. Acepté que no sabía nada de Dios ni de la palabra, más allá que tenía la costumbre de memorizar versículos. La realidad es que eran palabras llanas, como sonidos, no me daban vida. Sin embargo, poco a poco, la palabra de Dios fue encontrando un lugar en mi corazón. Como dije al principio, lo primero que aprendí fue sobre lo que significaba pecado y arrepentimiento. Luego aprendí del amor de Dios, palabra que implica aprender en la práctica, no en lo teórico. Un tiempo en que no quise esforzarme por cambiar nada de mí, aunque suene raro. Solo tenía en mente recibir su amor, lo cual fue a través de las hermanas de la iglesia, el pastor, mi familia y mis amigas cristianas. Por decirlo más claramente, comencé a recibir la palabra de Dios, la cual empezó a tejer un significado internamente, poniendo en orden la confusión de mi mente. Y luego decidí vivir activamente el amor de Dios, como en un estado de necesidad, como un bebé pequeño se alimenta de su madre y no tiene más de qué ocuparse más que de conocerla, reconocer su voz, su aroma, conectar con sus ojos. Viene a mi memoria este versículo que dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. 1 de Pedro 2:3. Si prestamos atención, el versículo dice que deseemos con ganas esa leche espiritual para que podamos vivir una experiencia plena de salvación. No dice que la vayamos a alcanzar, ya la tenemos, sino que en serio podamos vivirla, traer ese reino de Dios a nuestra vida. A veces solo debemos parar un poco y escuchar con humildad, no para criticar o cuestionar, sino para ser transformados desde lo más profundo. A veces siento que insistimos tanto en nuestro punto de vista que no dejamos obrar al Espíritu. Parece fácil decir, recibo el amor de Dios. Sin embargo, estamos atravesados por la cultura religiosa que nos lleva a querer hacer algo, hacer una especie de intercambio para sentirnos amados. Pero Dios ya dejó todo en la cruz. Te amé, te amo y te seguiré amando. Nada cambiará eso. Si tú sientes que estás en tu temporada de aprender y recibir, hazlo confiado en que estás siendo cuidado, protegido y dirigido por nuestro Padre. No está mal simplemente escuchar y estar quieto. Si no te animas a congregarte,
te animo a que ores y le digas a Dios con sinceridad lo que sientes y también que aceptes que ese es el canal que Dios dejó para mostrarte su amor. Hermanos imperfectos, pero genuinos. Pídele que te lleve hacia ellos. Busca un lugar que sea una familia atenta y amorosa. El plan de Dios no es que estés aislado, es que experimentes su amor con otros cristianos. Te prometo que aprender con ellos y de ellos elevará tu alma y te fortalecerá.